Muy buenos días, estimados estudiantes. En Historia Universal, hoy vamos a ver en tercero el fascismo. El fascismo es una ideología burguesa, antidemocrática o anticomunista, que apareció después de la Primera Guerra Mundial, producto de la crisis económica que va a vivir Europa, escenario de la Primera Guerra, pero también esta es consecuencia de la crisis del 29 o del crack del 29. O también algunos autores plantean de que el fascismo apareció en la tregua de los 20 años, es decir, entre la Primera Guerra Mundial que termina en el 18, 19 y en el comienzo de la Segunda Guerra el 39. ¿Cuáles son las características del fascismo? Tenemos que saberlo, porque este es un fenómeno político que hasta hoy día la vivimos. Solo hay que tener idea de las características del comportamiento del Estado para decir, este es fascismo. A ver, en primer lugar, el fascismo se caracteriza, jovencitos, porque es una política de la burguesía, una dictadura de la burguesía a través de militares incluso, que plantea el culto al Estado. Primero es el Estado, luego tú. Ahí está. Luego, se caracteriza también por un exagerado nacionalismo o chauvinismo. ¿En qué consiste esto? Se dice a la población de un Estado donde ya se manifiesta estas características fascistas, de que lo primero es la nación, el Estado, los símbolos de la patria, los desfiles escolares, las presentaciones militares, los armamentos, las paradas militares, todo eso es característica del fascismo para mostrar a la población de que hay un poder que tiene que ver, militar, ¿no? Una represión, y entonces tener cuidado y tener temor, porque si tú haces algo contra esa política, pues hay un poder militar que va entonces inmediatamente a entrar en acción. Es una dictadura totalitaria, es decir, la autoridad máxima es el gobernante, es el que define todo, así como lo hizo Mussolini en Italia, o Hitler en Alemania, o Francisco Franco en España, y otros países, Hirohito en Japón, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así podemos mencionar muchas dictaduras fascistas en el mundo, después, a partir de la Segunda Guerra Mundial incluso, ¿no? Bueno, cierran el Congreso. ¿Por qué? Porque en el Congreso al menos se tiene un espacio democrático para discutir las leyes, para cuestionar, para denunciar los abusos. Al fascismo no le conviene el Congreso, hay que cerrarlo, lo cierra. ¿Qué pasa cuando se cierra el Congreso? Ya no hay democracia, pues, ya no hay libertades. Las leyes, ¿de dónde vienen? Viene directamente del dictador. Ahí está, ¿eh? Cierran el Congreso. Desaparecen los sindicatos, toda organización popular desaparece. Hay persecuciones de líderes sindicales, de opositores a la política, y aquí se manifiesta bastante el caudillismo, la demagogia, el populismo. Los gobernantes se sienten a veces muy democráticos, populistas, hablan del niño, de la mujer, del problema de la gente, ¿no? Pero es populismo, solamente para acercarse a la población. El fascismo se caracteriza también porque aumenta la jornada laboral, disminuye o congela los salarios, y plantea el corporativismo, es decir, trata de conciliar a los obreros y a los empresarios. ¿Cuál es el objetivo? De que el obrero trabaje más horas y gane menos en beneficio del empresario, pues. Y el empresario se beneficia y recupera sus ganancias y comienza a mover capital de nuevo después de una crisis como terminó, por ejemplo, o al término de la Primera Guerra Mundial, o cuando tenemos con la crisis del 29. ¿Cómo creen ustedes, jovencitos, que en poco tiempo Alemania, Italia, ¿no?, se recuperaron de la crisis de la Primera Guerra Mundial y luego del crack del 29? Eso fue en base a la explotación de los obreros, ¿ya? Entonces, son características. Pero ¿cuáles son las causas del fascismo? Crisis económicas de la Gran Guerra, del crack del 29, el temor de avance de las ideas socialistas, agudización de las clases sociales, no hay buenos resultados en los sistemas democráticos. Por eso hay que hacer la solución de estas tres preguntas. ¿Qué cosa fue el fascismo? Hay que saberlo. ¿Por qué se dio el fascismo? Hay que saberlo.
¿Cuáles son las características del fascismo? Es otra pregunta que hay que resolverlo, ¿ya? Hasta ahí.